Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a nuestro penúltimo espacio abierto de este módulo 7. Estamos ya próximos a terminar nuestro módulo. La orden del día, ya la conocen, es prácticamente la misma serie de actividades que hemos venido trabajando. Presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Son las actividades que haremos o que abordaremos más bien a lo largo de este séptimo espacio abierto. Así que siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en línea CEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo un doctorado una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa. Y al campo disciplinar al que pertenezco aquí en Prepa en línea CEP es al de la comunicación. Así que, pues, ese soy yo. Nuestro propósito de esta sesión es aclarar dudas, que prácticamente viene siendo el mismo propósito que ya hemos trabajado, aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más han causado confusión, pues durante este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma del proyecto integrador y de su participación en el foro de integración, que digamos son los dos componentes más importantes de esta cuarta semana de trabajo, ¿ok? Nuestro tema ya lo mencioné de alguna manera ahí en el propósito, sí, en el propósito. Va con relación a esta semana de integración, que ese es el título de esta semana. Y como el mismo título lo dice, habremos de integrar, ustedes principalmente, habrán de integrar toda la información necesaria con relación a esta bendita semana de integración, ¿ok? Es importante tener esto en consideración porque nos ha tocado que muchos estudiantes lo que hacen durante esta semana de integración es simplemente aventar cosas en inglés, pero que no tienen relación con lo que hemos visto. Lo que les he venido señalando desde el primer espacio abierto, que no se trata de escribir en inglés por escribir, es como si nosotros habláramos solamente por hablar, sin mayor relación en cuanto a esta concordancia gramatical. Ya les he mencionado varias veces esto. No puedo responder una pregunta del futuro con estructuras del pasado, o a la inversa, estructuras o una pregunta del pasado con estructuras del futuro. No guardaríamos esta concordancia ni esta coherencia que necesitamos. Pues bueno, piensen en eso cuando ustedes hagan su tarea en inglés y cuando ustedes hagan, en este caso, su proyecto integrador, que cada una de las cosas que hemos ido abordando o que ustedes han ido abordando a lo largo de este módulo 7 tenga integración o esté integrada dentro de su proyecto integrador, dentro de la semana, dentro del foro de integración. Cada uno de los componentes de su proyecto integrador evalúa cada una de las estructuras que hemos trabajado. Así, ahorita les habré de ir mostrando un tanto cómo tienen que responder su proyecto integrador, pero la situación, vuelvo a repetir, es esta. No necesitamos inventar nada nuevo, es lo mismo que ya hemos venido trabajando. Me ha tocado ver, ya califiqué varios proyectos integradores, algunos pues calificación mediana de 7, 8, no ha habido, según recuerdo yo, calificaciones altas, por lo menos no de los que ya han enviado, porque han hecho lo que han venido haciendo a lo largo de este módulo, es decir, solamente colocar palabras aisladas. En lugar de decir, por ejemplo, si la pregunta dice, ¿cuándo naciste?, la respuesta es larga y es completa. No solamente es decir 1990. No es solo eso, es la respuesta completa. Y la respuesta completa es yo nací en 1990. Y dirán ustedes, pues es lo mismo, ¿para qué tengo que repetir tanto? Están siendo evaluados y si están siendo evaluados deben demostrar que son hábiles utilizando las estructuras que aprendieron. No solamente que son hábiles
comunicándose, entendiendo y dándose a entender, que ya lo mencioné, ese es el fin primario de la comunicación. Si logras entender y darte a entender, estás del otro lado. Pero ahora, para con este proyecto y para con el foro de integración, están siendo evaluados y tienen que demostrar que son hábiles utilizando las estructuras. Y si la pregunta dice, ¿dónde naciste? No solamente tienen que decir Puebla. La respuesta es completa. Yo nací en Puebla. ¿Ok? Tiene que haber respuestas completas. Si les dice una de las preguntas, ¿cuáles son tus actividades cotidianas o tus actividades diarias? No solamente pongan correr, dormir, jugar. Esas son respuestas parciales. Las respuestas completas tienen que decir, yo juego fútbol, yo me levanto a las 8, yo trabajo a las 10. Todo completo, ¿ok? Es importante esto porque aunque ustedes no lo crean, ya hicieron un gran esfuerzo en entregar sus actividades integradoras y resulta que varios de los estudiantes a lo largo de las generaciones con las que me ha tocado trabajar, cuando llega su proyecto integrador, hacen todo lo contrario de todo lo que hicieron durante sus actividades integradoras. Y si ustedes no se han dado cuenta, ya les dejé ahí un mensaje donde les señalamos que su proyecto integrador, el foro de integración y esta actividad de autoevaluación en conjunto les arroja el 43% restante de su calificación. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes entregaron sus actividades integradoras, hicieron sus actividades formativas, respondieron las encuestas y todo lo que tienen que hacer en la plataforma, hasta la semana 3 llevan sumado un 57% de calificación, siempre y cuando tengan 10 en todo. Si es que no sacaron 10 en todo, pues esa calificación decrece. Ok. Si es que sacaron 10 en todo, tienen el 57%. ¿Qué quiere decir? Que en esta última semana de trabajo, el trabajo que ustedes hagan con su proyecto integrador, con el foro de integración, con la autoevaluación, les va a arrojar un 43% restante. En conjunto, 57 más 43. ¿Cuánto tendríamos de calificación? Pues el 100%, siempre y cuando tengan 10 en todo. Si no tienen 10 en todo, pues va decreciendo la calificación. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Muchos se confían pensando en que ya trabajaron 3 semanas y no entregan el proyecto integrador, no participan en el foro de integración, algunos no hacen la autoevaluación. Y es más que claro que van a terminar no acreditando el módulo. ¿Y qué va a suceder? Pues se van a ir al periodo de recuperación. Y entonces, evitemos eso. Tengan en claro que así como iniciaron el módulo, si es que le echaron ganas desde el inicio, así de igual manera tienen que terminar la semana 4 y así de igual manera pues tienen que terminar el módulo completamente. Ahora, otra cuestión, y estoy informando todo esto porque hay personas que de pronto solamente ven ciertos espacios de la sesión y buscan cierta información en específico. Les decía a algunos, les dejé ahí una notita y ya, perdón que haga aquí un paréntesis. Recuerden que ya no tenemos tanta paciencia para espacios tan largos porque ustedes mismos, y digo ustedes, hablo en general, se han estado programando. ¿Y cómo se han estado programando? Creo que ya lo dije. Se han estado programando con el uso excesivo de redes sociales, con el uso excesivo de TikToks, de Shorts y cuestiones como esas que captan la atención del estudiante o de aquellos que utilizan ese tipo o aquellos que están expuestos a ese tipo de contenido, han programado su cerebro a tener atención más allá de 3 segundos, 7 segundos si nos va bien. Esa programación que ustedes han hecho todos los días y constantemente estando viendo shorts, TikToks y cosas como esas, justo afecta en sus procesos de aprendizaje y afecta en su vida cotidiana, aunque ustedes no lo crean de igual manera. ¿Y qué está sucediendo con ello? Que la atención es limitada, 3, 7 segundos, y después de eso su atención se va. Algunos dicen que tenemos atención más allá de 7 minutos, si bien nos va, y después de 7 minutos nuestro cerebro se dispersa. Bueno, eso era hace 5 o 10 años.
Con el uso de estos tipos de tecnología, con este tipo de redes sociales, con los shorts, con los TikToks, el cerebro se está reprogramando constantemente y su cerebro no presta atención más allá de justo eso, 3 o 7 segundos. Y constantemente se está reprogramando, reprogramando, dicen algunos, se está reiniciando y terminamos teniendo fatiga mental. Hay estudios sobre eso, no me lo estoy inventando, ¿ok? Y terminamos teniendo fatiga mental a lo largo del día porque nuestro cerebro cada 7 segundos se reinicia, se reinicia, se reinicia, se reinicia, tiene que estar desechando información. Así que si ustedes constantemente sufren de agotamiento mental, de estrés mental y cosas como esas, ustedes mismos se están programando con el uso excesivo de los TikToks, de los shorts y de cuestiones como esas. ¿Cómo pueden reprogramarse? Pues exponiéndose a contenido que lleve más allá de 3 segundos, de 7, de 10, de 15. Háganlo de poco a poco, que su cerebro se acostumbre a reenfocarse en algo. ¿Cómo más podemos reprogramarlo? Con charlas cara a cara, con charlas prolongadas, donde nuestro cerebro se acostumbra a tener un poquito más de enfoque de atención. Dirán ustedes, ¿esto qué tiene que ver con el inglés? Tiene que ver con todo lo que hagan en cuanto a sus estudios y en su vida personal de igual manera. La impaciencia también viene de este tipo de exceso de uso de estas tecnologías, porque su paciencia no va más allá de 3 o 7 segundos. Entonces, tómelo en consideración, sobre todo para con esta última semana y sobre todo para con esta sesión y sobre todo para aquellos que lleguen a ver este video que me ha tocado ver que mueven mucho, puedo ver las estadísticas dentro de YouTube, cómo le hacen buscando cierta información en específico, quizás no tienen tiempo, quizás no tienen paciencia y cosas como esas. Entonces, por eso es que también estoy dando esta información desde estos primeros espacios, ¿ok? Bueno, volviendo al punto, estábamos con lo de los porcentajes. Enfóquense en cerrar de buena manera esta última semana. Ahorita entraremos al tema que es el proyecto integrador, el foro de integración y la autoevaluación para que ustedes sepan exactamente qué tienen que hacer. Pero tengan en cuenta que si no entregan completamente cada uno de los apartados del proyecto integrador, su calificación decrece mucho. Hay estudiantes que no envían audios y lo que ha sucedido es que si su gramática o si las cuestiones estructurales están bien, de pronto la calificación cae hasta el 6 después de haber estado tan bien. ¿Y por qué? Pues porque no entregaron audios. ¿Por qué? Porque no pusieron referencias. Las referencias son importantes, aunque ustedes no lo crean. Nos permite saber de dónde es que están aprendiendo los puntos gramaticales. No en sí de dónde sacan la información con la que ustedes llenan esos espacios, porque seguramente es suya, sino de dónde es que están aprendiendo el pasado, el presente, el futuro y los temas gramaticales en específico, ¿ok? Así que los invito a entregar cada uno de los apartados de cada una de las tareas de esta semana de buena forma, ¿ok? Pues bueno, entremos a nuestro tema. Les vuelvo a dejar aquí enfrente este organizador gráfico que les he venido presentando a lo largo de este módulo 7 y de estos espacios abiertos para que ustedes vayan organizándose, son importantes, ¿ok? Laura nos dice, César, tengo una duda. En el foro de integración es posible poner 2 participaciones en un día. A ver, permítame. Buenos días a todos los que saludaron por aquí. Ok. Te respondo de una vez. Qué bueno que preguntas. De todo modo lo vamos a ver más adelante, pero te respondo de una vez para que así aquellos que lleguen a ver esto, pues también ya tengan la información. Bueno, a ver, su foro de integración les pide 4 participaciones mínimo. Cuatro participaciones mínimo. La primera participación tienen que narrar un hecho en el cual ustedes hayan sufrido o hayan tenido un gran impacto en su vida, sobre todo el tema gramatical ahí es el pasado, y ahí les estipulan las indicaciones exactamente qué tienen que narrar. Yo ya les dije un ejemplo de qué narrar, o cómo narrarlo más bien. Su segunda participación les pide que hagan ustedes 3 preguntas o que hagan preguntas a alguna persona. Si ustedes leen su texto, de pronto verán que cierta persona o que tal texto les llamó la atención, tienen que hacerle más preguntas sobre ese texto. Su tercera participación va en relación con responder las preguntas que alguien ya les haya hecho. Entonces, esa es su tercera participación. Su última participación es hacer una especie de reflexión de lo que han aprendido en el espacio abierto. No, pues yo aprendí que todos sufrimos, no sé, accidentes en la vida. Todo es en inglés, ¿ok? No hay ningún apartado en español, no hay versiones en español, todo es en inglés ahí. Ahora, las participaciones las pueden hacer si ustedes gustan en un solo día, pero tienen que ser separadas, porque si ustedes hacen 4 participaciones en un solo mensaje, la plataforma solamente les contabiliza una participación.
Entonces, si ustedes están pensando hacer sus participaciones el domingo a las 11:55 de la noche, lo pueden hacer siempre y cuando tengan en consideración que tienen que ser en mensajes separados para que la plataforma les pueda contabilizar sus 4 participaciones. Si no, no se las contabiliza y si no, no les va a permitir arrojar el porcentaje que yo les pueda colocar. Entonces, sí lo pueden hacer en un solo momento mientras dividan cada una de las participaciones en mensajes separados. ¿Ok? ¿Quedó claro, Sofi? De nada, Sofía. Perfecto, entonces. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? De una vez las abarcamos, aunque al final tendremos otro tiempo, pero de una vez las vamos abarcando para que nos metamos de lleno y así ustedes puedan ir ratificando lo que vamos mencionando. ¿Les alguna otra duda, alguna otra pregunta? Señáleme en el chat o activando su micro. Si tienen alguna otra, adelante. Si no, pues vamos avanzando para saber cómo responder el proyecto integrador, entrarle al foro de integración y cosas como esas. Dice Abril que ninguna, no. Dice Michelle, ¿puedo referenciar recursos del módulo 6? Sí, de donde sea que tú saques información, le pones las referencias, así sea de otros módulos. Mientras tú pongas la referencia, es bienvenido. Haya dice que ninguna, Fátima dice que ninguna duda. Perfecto, entonces. Pues bueno, vamos a lo que nos toca para saber qué hacer, ¿ok? Ando un poco mal de la garganta, así que ustedes perdonarán si de pronto me detengo un poco. Yatsiri dice, en caso de que nadie haga preguntas en el punto ¿qué podemos hacer? Ok, Yatsiri. En caso de que nadie te pregunte, mi recomendación es esta. Espérate hasta el día viernes, mediodía, es decir, las 12 del día del viernes. Y si nadie te ha preguntado, nadie te ha hecho esas 3 preguntas o esas preguntas, lo único que tienes que hacer es preguntarte tú misma, ¿ok? Es decir, crearte 3 preguntas fingiendo que eres alguien más, ¿ok? Al final de cuentas, si haces eso, terminarás teniendo una participación más, porque se supone que tú ya le preguntaste a alguien, se supone que vas a preguntarte a ti misma y se supone que vas a responderte a ti misma, aparte de tu historia que ya contaste y tu conclusión. Terminarás teniendo 5 participaciones. Mientras más participaciones tengan, mucho mejor calificación van a asegurar. Yo les recomiendo que ayuden a aquellos que no les hayan preguntado nada, corrijan a aquellos que quizás hayan cometido algún error. Hemos tenido alumnos que son buenos en el inglés, he tenido alumnos que han participado hasta 40 y tantas veces porque lo que hicieron fue estarle preguntando a todos porque vieron que no se preguntaban entre ellos. Entonces, este alumno estuvo preguntándole a todos. ¿Qué sucedió con él? Pues que tuvo calificación aprobatoria en ese apartado y que aparte, sí, le puse algunas correcciones porque es obvio que tenía algunas correcciones, pero la situación es que él partió prácticamente desde el 10 y mantuvo ese 10. ¿Por qué? Porque estuvo colaborando con el resto de compañeros. Eso también tiene que ser reconocido, ¿sale? Entonces, eso es lo que puedes hacer, Yatsiri. Vanessa, yo tengo la misma duda que Yatsiri. Ok, ya la respondí. Espero les haya quedado claro, Vanessa, Yatsiri, y así el resto que escuchen este video, ¿ok? Perfecto, Vanessa. Thank you. Pues entremos entonces al tema para que sepamos qué hacer exactamente. Vamos a iniciar con el proyecto integrador, seguiremos con el foro de integración, después vamos con el foro de aprendizaje y por último con la autoevaluación, ¿ok? Pues entremos, a ver, aquí enfrente tienen un recuadro que decido colocárselos porque esto es lo que se supone que ustedes ya conocen, ¿ok? Para que si es que aún no están conscientes que se supone que eso fue lo que aprendieron, pues eso es lo que aprendieron, está aquí enfrente. Aprendieron el presente con el verbo to be en el módulo 6 se supone. Aprendieron el presente simple con verbos de acción en el módulo 6 también se supone. Aprendieron el presente progresivo aquí en este módulo. Aprendieron el pasado simple y el pasado progresivo en este módulo de igual manera y aprendieron los futuros en este módulo, ¿ok? Ahora, ¿cómo suenan cada uno de ellos? Para que tengan eso de referencia es importante, ¿ok? El presente con el verbo to be es aquel que lleva is, are y am. Ese be se conjuga, is, are y am. Y ya saben a quién le asignamos el is, are y am. Un ejemplo, am student. Después el presente simple con do y does, que se supone que ese do y el does saben que va utilizado en preguntas y en negaciones, no en afirmaciones. ¿Y cómo suena el presente simple con verbos de acción? I always wake up early. Siempre me levanto temprano. El presente progresivo que lleva is, are y am más verbos con ing y digo I am studying English. Estoy estudiando inglés. El pasado con el verbo to be, was y were. El be se conjuga con was y were en pasado y entonces digo I was born in Puebla. Yo fui nacido en Puebla. Nosotros decimos yo nací. Ellos dicen fui nacido, fui parido. Algún sentido así.
Pasado simple, con el did, pero el did solo existe en negación y en pregunta, no en afirmaciones. En afirmaciones decimos el verbo en pasado. I lived in Puerto Vallarta. Yo viví en Puerto Vallarta. Pasado progresivo con was o were más verbos con ing. I was working in a factory. Yo estuve trabajando en una fábrica. Futuros con el will. El will aparece en afirmación, negación y en pregunta. I will study another language. Yo estudiaré otra lengua. El be going to. El be going to aparece en afirmación, negación y en pregunta. I am going to live in another state. Voy a vivir en otro estado. El would like to. El would like to aparece en afirmación, negación y en pregunta. I would like to study a major in Argentina. Me gustaría estudiar una carrera, una especialización en Argentina, por ejemplo. Este recuadro que están aquí enfrente, si es que no lo tienen ustedes, pues tómenle captura de pantalla, lo que ustedes gusten, anoten por ahí. ¿Para qué les va a servir? Les va a servir para identificar las cosas que tienen que utilizar en su proyecto integrador, aquellos que aún se les dificulta sobre todo. ¿Ok? Bueno, avancemos y entremos entonces al bendito proyecto integrador. ¿Qué hay que hacer en el proyecto integrador? Hay que identificar, consultar, comparar y responder. Esos son los pasos, digamos. Tengo una serie de preguntas aquí enfrente que ya saben ustedes que no les puedo traer el proyecto en sí, pero sí puedo traer actividades que se asemejen a su proyecto integrador. Bueno, ¿qué se les pide hacer? Que identifiquen. ¿A qué voy con ello? Pueden hacer su proyecto integrador en dos tandas, en dos momentos, en cuatro momentos o en un solo momento. Me refiero a que si ustedes aún se les dificulta el inglés, pues hágalo en dos momentos, o en tres o en cuatro. ¿A qué me refiero? En un primer momento me dedico a identificar estructuras gramaticales. Antes de volverme loco, antes de querer responder por responder, identifico estructuras gramaticales. ¿Y qué voy a identificar? Pues si eso está en presente, en pasado o en futuro. Si usted está en presente progresivo, en presente simple, en pasado progresivo, en pasado simple o en futuro. ¿En qué bendito tiempo está esta oración o esta pregunta? ¿Y qué voy a hacer? Pues simple y sencillamente en la parte de adelante irle colocando. Ahí voy anotando si es que lo hice en mi libreta o si es que lo hice en la computadora. Le pongo, esto es pasado progresivo. ¿Y por qué? Porque tiene el were más tiene verbos con ing. Eso es pasado progresivo. Leo la siguiente pregunta y veo que tiene did. Desde que veo que tiene did, esa pregunta está en pasado simple. Ok. Leo la que sigue y tiene el were más otro verbo. Pero no tiene ing. Entonces eso es pasado del verbo to be. Listo. Sigo leyendo y veo que tiene el do. Si yo veo que tiene el do desde el inicio, ya me doy cuenta que eso es presente simple. Ok. Luego sigo leyendo y veo que tiene el is, pero no tiene verbos con ing, entonces no es presente progresivo, es el presente del verbo to be. Listo. Luego sigo leyendo y veo que tiene el are y busco si hay un verbo con ing. Si hay un verbo con ing, eso es presente progresivo, cumple con los dos requisitos mínimos. Sigo leyendo y veo que tiene el good like. Pues obvio, es esa estructura que ya estuve aprendiendo que es el good like. Después sigo leyendo y encuentro que tiene el will. Pues ese es un futuro con el will y se responde con el will. Luego sigo leyendo y veo que tiene el going to. Si veo que ya tiene el going to, es más que claro que eso es be going to. Estará precedido del verbo to be y eso es be going to. ¿Qué hice? Identifique y seguramente estuve consultando mis notas para darme cuenta si sí es ese tiempo gramatical. Y de alguna manera quizás en algún otro punto para comenzar a responder, comienzo a comparar oraciones que puedo yo colocarla a esto y quizás ya puedo comenzar a responder. Pero no me volví loco desde un inicio, lo que hice es primero identificar con tiempo cada uno de los tiempos gramaticales y después comenzar a responder. Y entonces, si está en pasado progresivo, respondo en pasado progresivo. Si está en pasado simple, respondo en pasado simple. Si está en pasado del verbo to be, respondo en pasado con el verbo to be. Presente, presente. Presente del be, presente del be. Presente progresivo, presente progresivo. Good lie en pregunta, good lie en respuesta. Will en pregunta, will en respuesta. Be going to en pregunta, be going to en respuesta. Me dicen algunos que me escribieron en estas tareas pasadas que por qué salieron mal en su recuadro, si el tiempo gramatical a utilizar en el recuadro de la semana pasada son los futuros. Y les expliqué. En la sesión vimos cómo responder. Sí, puede responder con futuros, pero no con cualquier futuro. Cada uno de los futuros guardan una relación en específico, si no, no tendría razón de ser de por qué existir el will o por qué existir el would like to o el be going to. Cada uno hace referencia a algo en específico y no puedo responder toda la tabla que estuve explicando cómo responder en be going to. No puedo responder toda la tabla en will. De igual manera que no puedo responder toda la tabla en would like to. No es posible. Ustedes dirán, no, sí se puede. Bueno,
De que se puede, se puede. La situación es que buscamos concordancia gramatical y vuelvo a repetirles, se escucha extraño. Que alguien me pregunte en pasado, respondo en futuro. O que alguien me pregunte en futuro, respondo en pasado. Tiene que tener concordancia gramatical y coherencia lo que estoy respondiendo. No solamente llenar cosas por llenar. Aquí enfrente ya les expliqué cómo pueden hacerlo. Bueno, ahora veamos. Si ustedes analizan su proyecto integrador, se van a dar cuenta que su proyecto integrador tiene encabezados. Estos encabezados le señalan qué tiempo gramatical tiene que utilizar. El primer encabezado dice my past. Ok, si dice my past, pues más que claro que eso va en pasado. Ahora solamente tengo que identificar qué tipo de pasado. Si es pasado simple o si es pasado progresivo o si es pasado con el verbo to be. Los dos primeros apartados o los dos primeros encabezados se los pongo aquí en verde porque dicen my past and my achievements y mis logros. Si es que ya logré algo, pues quiere decir que esa acción ya fue efectuada. Pues ¿en qué tiempo gramatical va eso? Pues en pasado de igual manera. Los dos primeros títulos encabezados de este proyecto integrador van en tiempos pasados. Nada más tengo que identificar cuáles. Pasado progresivo, pasado simple o pasado del verbo to be. Después van a encontrar otro encabezado que dice My present and what I want to accomplish. Mi presente y lo que quiero alcanzar o lograr. Mi presente. Desde que leen que dice mi presente, pues ¿qué tiempos gramaticales tienen que utilizar? Pues presente simple, presente progresivo o el presente del verbo to be. Lo único que tienen que identificar es cuál presente tengo que utilizar dentro de esos espacios. Por último, van a encontrar un encabezado que dice My future and my goals and plans. Mi futuro, mis metas y mis planes. Desde que ustedes leen que dice mi futuro, pues esa sección va en futuro. ¿Y qué futuros? Pues el futuro con el will, el futuro con el be going to, o el futuro con el would like to. Me dicen algunos, ¿puedo colocar el planning to, ese que aprendí en la tabla en el segundo apartado con el presente progresivo? Sí, sí pueden. ¿Por qué? Porque de igual manera, ya les dije que el presente progresivo marca acciones a futuro, la única diferencia es que tienen que poner la temporalidad, decir, en lugar de decir I am playing, tendrán que decir I am playing tomorrow. El hecho de poner tomorrow ya me está indicando que esa acción no se está efectuando ahorita. No tendríamos que decir en este sentido o en significado, estoy jugando. Eso significa que ahorita lo hago. Pero si digo estoy jugando mañana, quiere decir que la acción es para futuro, ¿ok? Solamente esa diferenciación. Bueno, después van a encontrar que les pide que hagan una reflexión de media cuartilla. ¿Cuánto es media cuartilla? Son alrededor de 2 párrafos. Cada párrafo, ¿qué les gusta? De 6 a 7 líneas más o menos. Son 2 párrafos. Los párrafos no son de 2 líneas. Dirán algunos, no, sí hay párrafos de 2 líneas. Bueno, sí, sí hay, pero la cuestión es que ustedes están aprendiendo a redactar y los párrafos de redacción para lo que se les pide de media cuartilla son alrededor de 7 líneas más o menos, ¿ok? 5, 7, justo como le señala la indicación casi siempre, de 5 a 8 líneas. Ahí más o menos va un párrafo, ¿ok? Son 2 párrafos lo que tienen que redactar, es media cuartilla. ¿Y qué tienen que redactar? Pues tienen que hablar de lo que aprendieron tanto en el módulo 6 como en el módulo 7, ¿ok? ¿Qué aprendieron? Aprendí el pasado, el presente, el futuro, aprendí a, no sé, a redactar, aprendí verbos, adverbios, adjetivos, ¿qué aprendieron? Y además de eso, cómo esto contribuyó a su formación. Digamos que el primer párrafo es de lo que aprendieron y el segundo párrafo es de cómo esto influyó o contribuyó a su formación como estudiantes en general, ¿ok? Después les pide que hagan una grabación de un audio y les pide que graben tanto el punto A como el punto B, o sea, que graben todo, preguntas y respuestas. Me dicen algunos, pero ¿a poco nos va a dar tiempo en el tiempo que nos están diciendo que es de 2 minutos? Ya saben que yo les doy la oportunidad de que se excedan del tiempo. No hay ningún problema si se exceden. Otros asesores me han comentado que ellos piden 2 minutos y 2 minutos y si se salen de eso, decrece su calificación. Para mí no hay ningún problema porque yo lo que estoy buscando es que tengan fluidez. Y para tener fluidez, en muchas ocasiones, si lo hacemos en 2 minutos, ni les voy a entender qué me están diciendo en 2 minutos porque van a querer hablar así de bla, 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 bla. Sabrá Dios qué están diciendo. Entonces no tiene caso que lo hagan con esa velocidad. La fluidez tiene que ver no con que hablen rápido, sino con que no haya tantas dudas, con que no se detengan tanto, que se escuche fluido, justo como estoy hablando ahorita, ¿ok?
Les pide que no se excedan de 2 minutos, ¿ok? Yo les doy la oportunidad de que se pueden exceder máximo otros 2 minutos más. En 4 minutos, seguramente ese audio ya quedó grabado, haciendo de una manera, pues, un tanto asequible. Perfecto. Ese es su bendito proyecto integrador, que a muchos les duele la cabeza al momento de hacerlo, porque sobre todo comienzan a responder cosas que ni vienen al caso, pero es siempre y sencillamente tener en cuenta que es lo mismo que ya vieron, solamente tráiganlo a este proyecto integrador, integren lo que ya aprendieron. Perfecto. Este es el proyecto integrador. ¿Dudas o preguntas en específico del proyecto integrador para que nos vayamos moviendo al resto de lo que tienen que hacer? ¿Dudas o preguntas? Por favor, señáleme. Si no hay dudas, señáleme de igual manera para que sepa yo que estoy hablando con alguien o si no estoy aquí yo solito hablando como merolico enfrente de la computadora. Dicen por ahí, ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Perfecto, entonces, ese es su proyecto integrador y esas son las recomendaciones que yo les doy para cómo pueden ustedes responder este proyecto integrador. Vámonos al foro de integración y ya les mencioné un poquito del foro de integración. Ok, digamos que el grueso de su calificación sale de su proyecto integrador seguido del foro de integración, pero el grueso es del proyecto integrador. Ok, el foro de integración les pide 4 participaciones. Primero, compartir una situación del pasado en la que tuvieron dificultades, cómo la vivieron, cómo lo superaron y cuál es el propósito o alguna meta que tengan hacia el futuro para con respecto de esa actividad. Es decir, a lo mejor dirán, yo les puse por ahí que yo me caí de un árbol y si fue real, me caí de un árbol, me rompí unas costillas de pequeño y les puse algo ahí y que pues para el futuro yo no digo que ya no lo haga nadie, que de pronto los niños deben de escalar algún árbol porque dirán algunos teóricos del aprendizaje y cosas como esas, son cosas que un niño tiene que vivir, pero obviamente con supervisión y no se van a caer y se van a fracturar. Entonces, que les puse por ahí que creo que a mi hija le enseñaré quizás a escalar un árbol, pero obviamente teniendo la seguridad necesaria, supervisándola para que no se caiga, ¿ok? Entonces, algo similar con ustedes. Hablen de un hecho que vivieron en el pasado, utilicen los tiempos gramaticales que aprendieron, pasado, presente y futuro, que eso es lo que mide su actividad en sí, ¿ok? Es, perdón, es importante tomar en consideración eso, porque si solamente utilizan un solo tiempo gramatical, su redacción no va a cumplir con lo que estamos pidiendo. Es utilizar prácticamente lo que ustedes han aprendido, ¿ok? Después les pide que hagan 3 preguntas a un compañero, al que ustedes gusten. Lean su texto y créenle 3 preguntas con relación a lo que él escribió y sobre todo, qué es lo que ustedes desean saber más de ello, ¿sale? Su compañera Michelle nos está preguntando algo. Dice Michelle, el primero tiene que ser muy negativo o solo tengo que tuvimos pocas dificultades. No exactamente muy negativo y así súper, mega, ultra, hiper dramático, que todo fue malo. No, solamente algo, un hecho que tú hayas vivido donde tuviste ciertas dificultades. Y si es que aún pensando no tuviste ningún hecho que te mostró alguna dificultad, narra un hecho y narra qué aprendizaje quizás te dejó ese hecho. Quizás tú no lo estás viendo de una manera tan negativa, pero algo vivimos, algo nos dejó alguna situación en nuestra vida pasada que nos abona para con nuestra propia formación, ¿no? Pues aprendí a que tengo que hacer las tareas todos los días, porque si no mi mamá me regañaba y me costaba, no sé, mucho responder las tareas de matemáticas, pero poquito a poquito fui trabajando y no sé si me explico. Situaciones como esas que no forzosamente tienen que tener un drama ahí dentro de a una historia así tan novelesca, pero que sí aporte a lo que ustedes tienen que hacer. Ahora otra cuestión, yo no voy a investigar si eso que ustedes están narrando es verdad o es mentira, no voy a llegar con su mamá, con su papá o con cualquier investigador y voy a mandarlo para que verifique que eso fue real o fue mentira. No voy a hacer eso. Simple y sencillamente voy a leer y voy a ver que guarde en relación con lo que se les está solicitando, siempre y cuando sea creíble. No voy a ponerle ahí que se fueron a la luna cuando tenían 6 años de edad y que pues de pronto ya no pudieron regresar en el cohete porque se les acabó la turbocina. No tiene sentido eso. Eso dirán ustedes, no, pues sí lo puedo, pues no, ¿por qué? Porque es más que claro que esto fue creado pues de mi imaginación. Entonces, pueden llegar a inventar una historia así, de igual manera, mientras se escuche creíble o se lea creíble, ¿ok? Después, y bueno, ya les mencioné lo de las preguntas. Seguido de las preguntas, su tercer participación es responder las preguntas que alguien ya les formuló.
Si alguien ya les hizo preguntas, pues respondan. Y ya les expliqué. Si no les hacen preguntas, espérense hasta el día viernes al mediodía. Si el día viernes al mediodía nadie me ha hecho ninguna pregunta, háganse ustedes sus propias preguntas. Finjan que son alguien más y háganse sus propias preguntas con relación al texto que ustedes mismos redactaron y respondan esas tres preguntas en otro texto, no ahí mismo, en otro texto. ¿Y por qué? Recuerden que si lo hacen en un solo mensaje, la plataforma no les va a contabilizar las 4 participaciones, las 5, las 6, las 7, las 8, las participaciones que ustedes deseen tener. ¿Ok? Por último, les pide este apartado que hagan una conclusión. Y es una conclusión acerca de lo que aprendieron durante el foro, no durante el módulo, ¿ok? Me ha tocado alumnos que de pronto cuando leen las instrucciones, no sé qué pase, pero leer saben seguramente. El problema es la comprensión de lo que leen. Y han puesto ahí reflexiones de lo que aprendieron en el módulo, por ejemplo, o reflexiones de toda su experiencia en el módulo. No es una reflexión de su experiencia en el módulo, es una reflexión de lo que vivieron o de lo que aprendieron en el foro de integración, después de haber leído quizás las historias de sus compañeros, ¿sale? ¿Cuántas participaciones mínimo? Son 4. ¿Cuántas veces pueden participar máximo? Las que ustedes gusten y manden. Mientras más participaciones tengan, mucho más van a asegurar su calificación. Si solamente participan 3, obviamente decrece su evaluación o su calificación. Si participan 1, seguramente no van a rozar ni el mínimo de calificación. Dependiendo que también esté esa redacción, quizás alcanzarán el 6. Me tocará ver que también lo redacten. Pero si no responden o si no participan las 4, va a ser muy difícil que aseguren ese 100% de calificación. Yo los invito a que participen más veces, tantas como ustedes quieran. Ayuden a sus demás compañeros, que al momento de que los supervisores entren, porque hay más agentes que revisan sus actividades más allá de yo ser su asesor, hay quienes también revisan sus trabajos, porque pues tiene que haber una supervisión del trabajo de todos. Bueno, la situación es que si ellos se dan cuenta que ustedes mismos también están llevando a cabo este aprendizaje colaborativo y realmente están colaborando con su grupo, pues de igual manera tienen mejores reportes para con su desempeño como estudiantes, sobre todo si en algún momento tienen algún tipo de situación en su proceso de aprendizaje, en su paso por prepa en línea y ustedes piden apoyo, lo primero que se hace es ver qué tipo de estudiantes son, porque igual que en la presencialidad, no puede llegar un estudiante que jamás se presentó al bachillerato pidiendo apoyo si jamás fue responsable con su propio proceso. Entonces, lo mismo sucede aquí en línea. Se revisa su historial para ver pues qué tipo de estudiantes fueron, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo participen tantas veces como ustedes puedan, apoyen a los demás y si han visto que nadie está preguntando, vayan y pregunten, le hagan una serie de preguntas y de igual manera va a ser reconocido en su calificación. Yo desde que entro, si veo que tiene más de las 4, si veo que tienen mínimo las 4, ya partimos del 100%. Ya dependiendo qué tan bien estén hechas, pues va decreciendo. Si ya tienen más de 4, seguramente van a asegurar ese 100%. Aún así les voy a poner recomendaciones, pero su 100% ya lo tienen asegurado. Entonces, yo los invito a que participen de manera colaborativa y apoyen a sus compañeros. Ok, con relación al foro de integración, ¿alguna duda, alguna pregunta? Señálenme de igual manera, por favor, para saber que siguen aquí y si no, ya se durmieron. Dicen que ninguna. Perfecto, muchas gracias a aquellos que han respondido. Gracias, Carlos. Thank you. Perfecto. Vamos con el foro de aprendizaje. El foro de aprendizaje, que algunos le dicen foro de aprendiendo, bueno, el foro de aprendizaje nos, eh, nos pide algo en específico. Ustedes saben que este foro no es evaluable, es decir, no les pone una calificación en sí, pero en la misma plataforma, al momento de hacer revisión de toda su actividad dentro de la plataforma, pues evalúa si ustedes estuvieron activos en cada uno de los apartados que se supone que ustedes debieron de haber checado. Bueno, entre ellos está el foro de aprendizaje. Creo que se les dije la semana pasada. Si ustedes están activos en la plataforma, la misma plataforma al momento que ustedes hagan algún tipo de acción o algún tipo de actividad, ¿ya está Abril por aquí? Sí, llegó justo la notificación. ¿Estás por aquí, Abril? A ver, vamos a ver.
Apenas llegó la notificación. Sí, aquí estás, ¿verdad, Abril? Gracias. Llegó apenas la notificación a mi correo. Listo, ok. ¿Sí lograste entrar a tiempo? Me imagino como cuando les di acceso a todos, ¿verdad? Ok, gracias, Abril. De nada. Sí, llegó apenas la notificación de la plataforma. Mandaste mensaje y acabo de caer la notificación. Bueno, ¿en qué me quedé? Si al momento de cerrar su calificación final ustedes estuvieron activos en cada espacio, la plataforma redondea su calificación aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Y toma en consideración este foro de aprendizaje. Si da cuenta de que estuvieron activos de manera constante, si sacan, no sé, un 97, le cierra al 100, un 87, le cierra al 100. Siempre y cuando sea calificación que ya esté a punto de ser redondeada hacia arriba, les va a cerrar su calificación. Eso nos lo notificaban en alguna otra reunión. Entonces, sí termina teniendo efecto en su calificación. No les afecta si no participan del todo, pero ¿saben algo? Yo les decía en una ocasión a ustedes que a nosotros nos acostumbraron, y digo nosotros porque me incluyo en esas generaciones, a que forzosamente nos daban un premio. Se le llama, ese tipo de enseñanza es ay, se me fue el nombre, el conductismo, perdón, y el conductismo tiene relación con eso, en que nos moldearon a través de reforzamiento positivos o negativos, negativos castigos, positivos premios. Entonces buscamos siempre ser premiados, si no de otra manera no funcionamos. Si el profe no me dice que me va a poner un punto, pues no entrego lo que me pidió. Si el profe no me dice que a lo mejor voy a estar exento, pues no participo. Así nos hicieron prácticamente durante todo nuestro sistema educativo, que hoy, gracias a Dios, va a comenzar a cambiar en muchos aspectos. Hay muchas cosas que deberán de mejorarse, pero ya está comenzando a cambiar en otro sentido, porque ese condicionamiento sirve mucho en algunos puntos, pero ya después de un rato no sirve tanto porque no permite desarrollar varios tipos de pensamiento, entre ellos el crítico, reflexivo, el pensamiento complejo, no lo desarrolla. Y dado que no lo desarrolla porque siempre estamos condicionados, no somos capaces de pensar o reflexionar por nosotros mismos y solamente reaccionamos conforme a lo que vamos viendo. Entonces, ¿afecta ese modelo educativo? Sí, mucho. ¿Es beneficioso en ciertos ámbitos de nuestro proceso educativo? Sí, pero en el restante comienza a afectarnos y cuando llegan los estudiantes a la universidad nos dejan claro que no saben o no han desarrollado este pensamiento que tanto les señalo, reflexivo, complejo, crítico, no lo han desarrollado. Y como no lo han desarrollado, créanme, es muy difícil trabajar ciertos temas con los estudiantes ya a un nivel superior. Entonces, yo los invito a que hagan lo necesario. Sin necesidad de que alguien les diga, oye, vas a estar reprobado porque no participes, entren. Tengan ustedes en claro que están aquí por su propia decisión y tienen en claro que tienen responsabilidades a cubrir. Entonces, los invito a que hagan lo necesario. Si requerimos un cambio en nuestra sociedad, pues hay que empezar por uno mismo antes de exigirle a los demás que cambien, cambiemos uno mismo para que eso tenga efecto con el resto, ¿ok? Perfecto. Eso es lo que tienen que hacer y les pide que hagan una opinión. ¿Qué tienen que hacer? Que hablen acerca de si ha cambiado su opinión con relación al aprendizaje de una lengua, en este caso del inglés. ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? Si sí cambió, ¿por qué? Si no cambió, ¿por qué? Pregúntenle a otros compañeros, háganle preguntas de igual manera. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en ese espacio, ¿ok? Movámonos a la autoevaluación. ¿Qué tienen que hacer en la autoevaluación? Pues creo que no está tan complejo, pues evaluarse ustedes mismos. Van a entrar a ese apartado, van a ir llenando cada uno de los campos para que al final de cuentas les arroje que ya han terminado, han concluido el módulo. Ya lo único que les restará es que la próxima semana ustedes puedan saber qué calificación adquirieron. Y me dicen algunos, puedo saber ya desde el viernes qué calificación voy a tener y siempre les señalo, descarguen su portafolio de evidencias, lo pueden descargar ustedes mismos y ver ustedes por ustedes mismos su secuencia de actividades, ver sus calificaciones y ustedes mismos pueden más o menos estipular qué calificación van a terminar teniendo al final de este módulo. Si entregaron prácticamente todo, si su calificación fue constante de 9, 8 y 10, es más que claro que este módulo va a estar acreditado. Pero si no entregaron todo y sus calificaciones rondaban los 5, los 6 o los 7, ahí sí hay que preocuparnos porque vamos a pender de un hilo y vamos a estar al pendientes de si pasamos o no pasamos. Pero si entregaron todo y sus calificaciones rondaban de lo mediano a lo excelente, de 8 a 10, del 80 al 100, pues ya están del otro lado, ya nada más les restará saber exactamente qué calificación tienen, pero pues ya no tienen que estarse preocupando si recursan, si no recursan el módulo, ¿ok?
Entonces, esas son las actividades que ustedes tienen que realizar y me gusta siempre cerrar con esta frase que dice que when there is a will, there is a way. Cuando, diríamos nosotros, cuando se quiere, se puede. Ellos dicen que cuando hay voluntad, hay manera de hacer las cosas. Si tenemos la voluntad, will significa eso, tener el deseo, la voluntad de algo, en este contexto eso. En el contexto de los futuros, will no tiene mayor significación, más que la que ya les dijimos, que correré, comeré, jugaré, cuando acompaña un verbo. En un contexto fuera de los futuros, will sí tiene un significado y es esto más en sentido de voluntad de algo. When there is a will, there is a way. Cuando hay voluntad, hay manera de hacer las cosas. Nosotros diríamos, cuando se quiere, se puede. Querer es poder, ¿ok? Son más o menos las traducciones. Entonces, tengan ustedes en consideración que nosotros podemos hacer maravillas si ustedes quieren como docentes, pero si no hay voluntad de ustedes para hacer las cosas, nada de lo que se pueda plantear va a terminar teniendo frutos, ¿ok? Perfecto, chicos. Pues bueno, dudas o preguntas de algo o de todo lo que hayamos visto, díganme, señálenme. Si no, pues vamos enfilándonos a cerrar nuestro séptimo espacio abierto y hacer algunos comentarios de nuestro último espacio abierto y saber qué es lo que vamos a abordar y algunas recomendaciones finales. Ok, Abril dice que any question about the advisor. Thank you, Abril. Thanks for your comments. Vanessa, ninguno. Por mi parte, ninguno, dice Yatsiri, ninguno. Ok, perfecto, entonces. Pues bueno, vamos cerrando entonces nuestro módulo, no sin antes señalarles algo importante. Así que escúchenme, por favor. El día viernes tenemos nuestro último espacio abierto a la misma hora, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, la única vez que fue a las 9 de la mañana fue el viernes pasado, por lo que ya les comenté. Sigue siendo a las 10 de la mañana este viernes, a las 10 en punto de la mañana. Y lo que vamos a trabajar el día viernes, si es que ustedes desean acompañarnos, es recursos digitales para continuar con el proceso de aprendizaje del inglés. Si ustedes tienen la inquietud de seguir aprendiendo inglés por su propia cuenta, van a poder el viernes aprender o conocer algunas aplicaciones, algunos sitios web, algunas páginas de internet, algunos canales de YouTube que les permite seguir aprendiendo inglés. Aunque ustedes no lo crean, pueden hacerlo por ustedes solos. Ya les explicaré ciertos pasos que ustedes pueden hacer, porque tampoco es que le dé play a una película y por el hecho de darle play a la película ya aprendí inglés. Tampoco va así. Hay cosas que se tienen que hacer para que esto surta efecto. De igual manera que no por el hecho de darle play a una canción ya voy a ser bilingüe, tampoco. Hay que hacer una serie de actividades, hay que sistematizar lo que necesito hacer para poder aprender. Eso lo verán el día viernes con apoyo de estos recursos tecnológicos, ¿ok? Bueno, eso es lo que vamos a hacer el día viernes a las 10 de la mañana. Si desean acompañarnos, van a ser bienvenidos para que vayamos cerrando nuestro último espacio abierto y pues despedirnos de la mejor manera. Ahora, con relación a las recomendaciones para terminar estas actividades, les señalo algo importante que sigue sucediendo. Yo, por más que insisto y insisto, veo que algunos no ven los espacios abiertos. Y lo único que está sucediendo es que sus calificaciones son muy bajas. Hay alumnos que siguen insistiendo con el uso de inteligencias artificiales. Créanme, ya les señalé varias veces, es muy fácil darnos cuenta cuando utilizan una inteligencia artificial, porque por un lado la inteligencia artificial tiene un nivel de redacción muy alto, de hecho, es decir, sabe utilizar la puntuación de mejor manera, más que cualquier doctor, dirán algunos, ¿sí? Es decir, no se le va ninguna, por algo fueron diseñadas. Y cuando ustedes envían tareas y las leemos, me doy cuenta que eso está hecho en una inteligencia artificial por la sintaxis, sobre todo, de igual manera maneja un nivel de sintaxis súper alto las inteligencias artificiales. Y ese nivel de sintaxis que no manejan los estudiantes en niveles de este tipo, en nivel medio superior, y ni siquiera lo digo a nivel superior tampoco. Entonces, cuando leemos esas tareas, me dejan claro que eso está hecho por una inteligencia artificial. Entonces, eviten eso. Ya les he puesto a varios los comentarios. Han tenido calificaciones bajas de 6 o de 5 algunos, y no me han escrito para decirme, oiga, no, sí, sí me equivoqué, sí la hice por aquí, ya la voy a hacer yo mismo. No, no han hecho eso y entonces me dejan en claro que si esa tarea la hizo un traductor completamente o lo hizo más bien una inteligencia artificial, porque ni siquiera se ve que esté hecha por alguien más que sepa hablar inglés. Se nota a leguas que esa tarea está hecha por una inteligencia artificial. Tiene un vocabulario en específico, un tono, tiene un sesgo, la inteligencia artificial en específico, que me permite saber que eso está hecho en una inteligencia artificial. Digamos que es
La manera en que alguien habla en específico y esa manera en la cual alguien habla en específico se reproduce en varias tareas y es más que claro que esa tarea la hizo una inteligencia artificial porque es una forma de hablar en específico, aunque ustedes no lo crean. Es como si ustedes me escuchan hablar a mí, por ejemplo. No es la misma manera en la cual habla, no sé, su papá, su mamá, sus hermanos. Cada uno tenemos una forma de hablar, un registro en específico para poder hablar. Pues eso hace la inteligencia artificial, tiene un registro en específico que de pronto lo encuentro de manera continua en varias tareas. Eso está hecho en una inteligencia artificial, aparte de las puntuaciones. Entonces, no hagan eso. Si de por sí ya tienen el traductor, enfóquense en estructurar como ya les he explicado. Dice, si podemos extraer el vocabulario extra de algún traductor de inteligencia. Sí, les decía yo que pueden utilizar el traductor o la inteligencia artificial para vocabulario, pero para estructurar, háganlo ustedes mismos. ¿Qué complejo tiene? Les pregunto a ustedes, a todos los que están ustedes aquí. Está muy difícil saber que primero va un sujeto, luego un verbo, luego un complemento. ¿De verdad está súper complejo? Digan ustedes, ¿está muy difícil? ¿Sí o no? Esa formulita tan sencilla de sujeto, verbo y complemento de acuerdo al tiempo gramatical, ¿está muy difícil? Y si sí está muy difícil, pues sí, ya estamos de verdad eh, eh, sin entender qué hicimos por aquí. Hagan eso, es decir, hagan ustedes la estructura solitos, solitos la estructura. Es obvio que quizás vocabulario no tienen, pues eso háganlo en una inteligencia artificial, en un traductor. ¿Necesitan vocabulario? Búsquenlo ahí. ¿A qué voy con esto? Mientras menos cantidad de información busquen en el traductor en la inteligencia artificial, es más factible que esa poca información se quede en su cerebro. Aquí, si ustedes meten todo un ensayo completo, eso no se va a quedar en su cerebro. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se saben más allá de un número de celular? Es decir, ¿cuántos de ustedes se saben el número de celular de su papá, de su mamá, de su hermano, de su primo, de su tía? ¿Cuántos números de celulares se saben ustedes? Díganme. ¿Más de uno? ¿Cuántos se saben más de un número de celular? Y es importante que ustedes no lo crean, porque de aquí entenderán por qué es importante seccionar este tipo de información. ¿Cuántos números de celular se saben ustedes? ¿Cuántos números de teléfono se saben ustedes? Dice Fátima 3, Raúl dice que 8, 3, solo 4, 3, 3, 3. ¿Se dan cuenta? Dice Isel que 12. ¡Wow! Excelente. ¿A qué voy con esto? Que en los números de celular, de hecho, hasta la manera en la que están seccionados, es para aprendérnoslos y para que el cerebro los procese. Dicen algunos que más de 4 números, el cerebro de pronto le empieza a tener dificultad para arraigarlo. Por eso es que seccionamos números en el celular y no decimos 37.485.925. No, lo que hacemos es seccionar los números y decimos, no sé, 22, 24, 24, 23, 15. No nos los aprendemos completo porque el cerebro no lo va a procesar completamente, no se arraiga. Pues piensen eso en un texto. Imagínense un texto de líneas y líneas y líneas, no se va a quedar en su mente. Pero si ustedes lo que hacen es estructurar solitos y buscar vocabulario, al paso del tiempo esa información se va arraigando. Y quizás, si en algún punto no llegan a ser hábiles expresándose en inglés, pero sí van a comenzar a ser hábiles identificando. ¿Eso ya es un nivel de dominio del idioma? Sí, sí lo es. Es decir, puedo ver un texto y decir, ah, dice esto. No lo sé leer, no lo sé hablar, pero sé que dice eso. Eso ya es un nivel de dominio del idioma. Entonces, tómelo en consideración. Dice Isel, gracias, aunque siento que es trampa porque son bastante similares. Así es, de hecho. Perfecto, entonces, pues bueno, esa es mi recomendación. Eviten eso, por favor. Y algo importante antes de que se me olvide, con esto cerramos. No hay extensiones de tiempo para con esta última semana. No hay extensiones del tiempo. El domingo a las 11:59 se cierra la plataforma y el lunes me dedico a calificar todo el día. El martes aviso a todos los agentes educativos restantes y el miércoles estamos cerrando. ¿Sale? Asesor, he notado que no sale en el portafolio de evidencias, no, el de plagio. ¿Cómo? No entiendo esa parte, Michelle, pero te la sabes, eso es lo importante. He notado que no sale el portafolio de evidencias, no el de plagio. El portafolio de evidencias, los puntos de plagio en el portafolio de evidencias, sí. Ah, ya. Ah, porque yo no lo señalo, porque, a ver, les cuento algo. Cuando nosotros evaluamos con la rúbrica, hay un apartado en especial. Si han visto la rúbrica, me imagino, ¿no? Hay apartados que decrecen su calificación si es que hicieron plagio. Bueno, yo no tengo evidencias completas de que hicieron plagio y por ende no puedo señalar que tiene plagio. Ahora, lo que hago es decrecerle su calificación y dejarles en claro qué partes
se supone que cometieron plagio. Y lo que espero es que se contacten conmigo y que me señalen que eso no fue plagio. ¿Qué sucede? Pues que no se contactan conmigo y por ende doy por entendido que eso fue hecho con una inteligencia artificial. ¿A qué voy con esto? Si yo señalo decreción de puntos en las secciones de plagio, tengo que prácticamente con evidencia señalar de dónde salió eso y obviamente me va a ser muy difícil comprobarlo, pero sí con mi experiencia como docente y como profesor de inglés y en general de lenguas, tengo claro que eso fue hecho con una inteligencia artificial. Entonces lo que hago es decrecer solamente y no señalar puntos de decreción de plagio, eso es lo que hago. Así es, por eso es que no les aparece esa decreción. Entonces, tómenlo en cuenta. Ajá, se las quitaron, la terminaron retirando porque se hizo una nueva rúbrica. Antes no estaba esa rúbrica. Sí, ya se dieron cuenta que la rúbrica no es la misma de los módulos anteriores. Hubo una modificación, por eso es que se retiró de esos apartados. Perfecto, entonces chicos, pues bueno, no es la misma. Si ya no hay dudas, si ya no hay preguntas, pues vamos cerrando nuestro espacio abierto. Nos estamos viendo el día viernes a las 10 en punto de la mañana. Si no han escrito aquí en el chat, escriban, saben que copio sus nombres para simple y sencillamente ir asignando sus participaciones en la plataforma. Entonces escriban algo, por lo menos despídanse para que pueda yo copiar sus nombres y simplemente voy asignando sus calificaciones o sus aportes, sus participaciones en los espacios abiertos. ¿Ok? Thanks for coming. So catch you this coming Friday. See you soon. Bye bye Raúl, igualmente, que te recuperes pronto. Bye bye Isel, thank you, see you soon.